Seguimos en Dos Tipos Incómodos, hoy con la visita del fiscal Fernando Rubio, fiscal de la Cámara Multifueros de San Martín de los Andes. Hablamos en el bloque anterior, dejamos planteada la pregunta. Ustedes saben que hay una ley del menor y la familia, del adolescente, el menor y la familia en la provincia del Neuquén, una ley por muchos considerada una ley realmente de avanzada, independientemente que después muchos de los aspectos de la ley se implementen o no se implementen, a veces por cuestiones de presupuesto, a veces por cuestiones de burocracia, etcétera, etcétera. Pero además de todos los aspectos sociales y políticos que esa ley contiene en sí mismo, hay una cuestión que tiene que ver con el aspecto judicial, es decir, el aspecto penal cuando se trata de menores que delinquen. A la luz de los hechos, a la luz de su propia experiencia, esa ley ha funcionado, hay que corregirla, es demasiado laxa, no es laxa, pero hay instrumentos que agregar. Hay instrumentos que hay que hacer funcionar. La ley, yo siempre consideré esto a título personal, pero la he defendido siempre y nunca he sido de aquellos que desde el punto de vista de la persecución criminal ha sido los más laxos, ¿no? Y sin embargo, yo siempre defendí la ley 2302 porque realmente es una ley de avanzada. Tiene algunos aspectos perfectibles, sí, habrá que analizarlo, ya tiene muchos años, quizás sea hora de revisarla en este contexto de reevaluación, de cambio de paradigma procesal penal, quizás sea hora de reevaluarla, de reanalizarla, pero les digo sinceramente que no para cambiarla, sino para hacer algunos pequeños retoques, ajustes que nos viene dando la experiencia de estos años de aplicación. Lo que sí está claro que hay mecanismos e instrumentos que no funcionan como originalmente se pensaron que podrían funcionar. No, por ejemplo, los controles sobre los menores, que no son controles penales, sino simplemente son medidas no punitivas y de recuperación en el contexto social del menor en crisis con la ley penal, ¿no es cierto? Entonces, el juez le impone una cierta cantidad de medidas, mire, no se junte con fulano o con mengano, termine el colegio, adopte un oficio, en fin, cosas que tratamos. La ley tiene mucho sentido común, son cosas que creo yo, los que tenemos hijos, le hemos tratado de inculcar a nuestros hijos, ¿no es cierto? Es decir, mira, no hagas esto, no te juntes con aquellos, y termina de estudiar y procurate un sustento y sé buena persona, en definitiva, ¿no? Entonces la ley lo que pretende es, le impone esa serie de medidas, el juez le impone esa serie de medidas y después evalúa si las cumplió o no las cumplió. Y si no las cumplió, eventualmente, ¿por qué no las cumplió? Y si realmente no las cumplió porque no le interesa componer su situación, bueno, entonces será el momento de imponerle una pena privativa de libertad. Esto es lo que prevé la ley. El sistema es bueno, es realmente bueno. Quizá nos falten aceitar estos mecanismos de control sobre esas medidas y las soluciones en caso de incumplimiento. Ahora, por ejemplo, en el año 2010-2011 hubo un reclamo, no sé la palabra técnica en este caso cuál era, pero digamos una reconvención, un requerimiento de un juez al secretario de Desarrollo Social de entonces en el municipio, porque en realidad estaban incumpliendo aspectos de la ley 2302. El funcionario, en aquel momento era Jorge Cuevas, acude a la justicia y expone la imposibilidad fáctica, concreta, de dar cumplimiento a lo que se le pedía porque no tenía con qué, no tenían a la gente para hacerlo, ni el presupuesto para hacerlo, etcétera, etcétera. A veces pongo esto como ejemplo porque mi sensación es que tenemos en varios sentidos legislación
de país de primer mundo y ejecución de país subdesarrollado, o a veces hasta, esto dicho con todo respeto por los países africanos más pobres, pero de país tribal, digamos, ¿no? que todavía no aplica la ley en todo su sentido. A veces tengo esta sensación, claro que es una sensación de afuera, a partir de las cosas que uno escucha. No sé si es la sensación que comparten de la justicia, pero me preguntaría, o le preguntaría al doctor si esto también, esto ocurre. Sí, también compartimos esta opinión. Cuando yo le digo que es una ley avanzada de la que nos sentimos orgullosos, sí, es una ley que en el momento que se sancionó, justamente desde el Poder Judicial le advertimos: es fantástica y estamos muy de acuerdo, pero necesita presupuesto y necesita presupuestos desde todo punto de vista, y necesita materiales humanos y físicos para poder llevarse a cabo. Es una ley costosa, Entonces, que además ha implementado un sistema de delegación parcial o a veces total en los municipios, que requiere una transferencia de fondos, y bueno, ya cuando sabemos por todos los días, por lo que leemos a diario, que cuáles son los problemas que se suscitan cuando estamos dependiendo de una transferencia, de si llegó un día tarde, un día antes, ya estamos dependiendo de cuestiones administrativas ajenas a la ley, y además de un sistema bastante costoso, que es complicado de sostener. A ver, no es imposible. Yo creo que gran parte se soluciona con una buena predisposición, una buena posibilidad. Pero bueno, se llega a un punto donde se dice, bueno, necesito profesionales, poner 3, 4 profesionales, contratarlos o sacarlos de la planta permanente, y eso hay que pagar un sueldo y tiene un costo y hay que asumirlo, ¿cierto? Sí, a nivel mundial, ¿qué ejemplo cree usted que deberíamos seguir con un modelo de persecución penal? ¿Hay algún país líder en eso? No, además en esto cada maestrito tiene su librito, y yo particularmente me he instruido, he hecho posgrados y lo he buscado el posgrado en España, porque consideré y sigo considerando que España es un modelo a visualizar. Vamos a ver si hoy, con la terrible crisis que vive, si ese sistema todavía le sirve o lo soporta, ¿no es cierto? Pero la realidad es que lo venía soportando muy bien. Es un sistema donde se utilizan todas estas herramientas, y digo, tanto en menores como en mayores. En mayores, estas herramientas que estamos implementando nosotros ahora, se utilizan todas estas herramientas y funciona bastante bien, dentro de lo que podemos esperar que funcione. Pero también, si usted me pregunta cuánto sale ese sistema, cuánto le sale en plata, no lo sé, porque nunca pude tener una cuantificación formal, a pesar de que he estado muy en contacto con las universidades españolas y con este tema, pero es difícil poner un costo a este sistema. Hay otros que piensan que el mejor sistema es el sistema americano, y es el encarcelamiento primero y después charlamos. Si uno ve los resultados que han obtenido unos y otros, yo no veo ninguna diferencia. Uno tiene un enorme costo de encarcelamiento y costo económico, pero lo que es más importante, social, ¿no es cierto? La cantidad de presos que tiene Estados Unidos es demasiado importante. Bueno, pero bueno, tiene que ver con la sociedad. Tiene que ver con la sociedad, con una definición, con una discusión que nos tenemos que dar como sociedad, decir, bueno, ¿qué sistema que pretendemos? Hoy estamos en esto. Hace unos días estuvo el nuevo fiscal del Tribunal Superior de Justicia planteándonos esto, es decir, y comprometiéndonos a esto. Vamos a estudiar y analizar y a proponer un nuevo sistema de persecución criminal. Muy bien. Bueno, estudiamos esto, vamos a empezar a estudiar esto con firmeza. Esto es una pregunta que haría cualquier persona común.
Está bien, no hay que perseguir a los delitos menores, pero una persona que es un delincuente profesional de robo, asalto a mano armada, ¿cuántas condenas tiene que tener en su vida? Digo, para quedar adentro. Para sacarlo del sistema. Digo, una persona que empieza a delinquir con robo, asalto a mano armada, a eso me estoy refiriendo, que empieza a los 17, 18, 19, una primera condena, una segunda condena, tengo entendido que en Estados Unidos llega un momento donde termina siendo perpetua por la acumulación. Aquí en Argentina vemos que constantemente tenemos a los mismos delincuentes saliendo con el mismo tipo de delito, porque de pronto un estafador, una persona que hace un cheque, bueno, es lo que hablamos, a quién dedicamos la potencialidad de la persecución, a los grandes delincuentes o a los pequeños. Lo que vemos en Argentina que no van en cana ni los grandes delincuentes ni los pequeños, y disculpe el término, pero es un término que habitualmente usamos, ¿no? Entonces, bien académico. La gente dice, bueno, pues está bien, los chicos no, los medianos no, ¿quién va? No va nadie. Los grandes, los de guante blanco tampoco. Entonces, digo, el caso concreto de robo a mano armada, que siempre está el peligro de la vida, ¿no? Sí. Hoy la situación, la jurisprudencia nos marca que solamente aquel que tenga condena firme de más de 3 años va preso, ni aún preventivamente. ¿Sí? Entonces, en este momento tengo sobre un escritor una causa que está citada a debate y que vamos a hacer dentro de un tiempito, espero que no mucho, una causa de un joven que ha acumulado 12 hechos. ¿Cuántos? 12. 12 hechos pero sin condena. Sin condena, porque es una... Pero lo que pasa todos es que los días se va sumando uno nuevo. La gente superpone lo que es el hecho delictivo, ¿sí?, a la condena. Es decir, el hecho delictivo existe y está investigado, pero en realidad lo que vos tenés que ver es si está condenado o no está condenado. Ese es el punto. Claro. Es lo que la gente simplifica, con toda razón, con toda razón. Pero ocurre eso, es decir, una cosa que tenga 10 delitos y otra cosa que tenga 10 condenas. Lo que le toca decir a la sociedad es darnos tiempo para poder, que este es otro problema que tiene esta visión del sistema de persecución criminal, el tiempo que nos demanda. Si nosotros pudiéramos acotar este tiempo sustancialmente, es decir, desde que se produjo el hecho hasta que obtiene una condena, pasaron 2 meses, la gente esto no lo ve. No. O esta sensación no se produce, porque por lo pronto este chico, este joven, no hubiera acumulado 12 causas, hubiera acumulado 5 o 6 nada más, no hubiera llegado a acumular la 7ª, pues ya hubiera tenido una condena, con lo cual ya estaríamos en un nuevo juicio, pues ya estaría cumpliendo, ¿se entiende, no? Sí, está claro. Entonces, esto es algo fundamental, la celeridad del proceso, que también tiene que ver con esta reforma procesal penal, que insisto, porque además yo no voy a desconocer lo que he dicho, yo le he efectuado críticas, pero sancionada que fue, hay que ponerse a trabajar y ponerse a hacer. Hay cosas en las que se puede estar de acuerdo o no se puede estar de acuerdo, pero hay que trabajar y ponerse a hacer. Con respecto, en 2 minutos, a los delitos de cuello blanco, de guante blanco, nosotros los perseguimos igual, de la misma manera. Y tardan lo mismo. En el interior de la provincia yo tengo estadísticas que me dicen que tarda lo mismo este chico de 20 años con 12 hechos de robo y hurto que un estafador. Llegan a juicio en el mismo momento. Y tenemos sentencias, tenemos condenas, gente que tiene prisión de cumplimiento efectivo porque se ha quedado, lo puedo decir porque es una condena firme, se ha quedado con 900 y pico de pesos del Estado. Y tiene cumplimiento efectivo. Sí, lo que pasa también ahí se solapan las cosas, ¿no? Porque en general, cuando uno habla de los delitos de cuello blanco o de guante blanco, que el doctor refiere a los estafadores, etcétera, etcétera, en realidad la sociedad lo remite rápidamente a la corrupción y a la corrupción política. Esa es mucho más difícil desde el punto de vista de la discusión, porque muchas veces es mucho más difícil probarlo, por un montón de factores, a veces por presiones políticas, lo que fuera, no lo sé. Pero en realidad la sensación que hay, la percepción, es que lo que es impune es la corrupción. En la provincia de Neuquén, no involucro al doctor en la opinión, pero hay varios casos de hechos concretos de corrupción que han quedado en la nada. Creo que el último
que veremos en qué termina, es el que involucra a la expresidenta del Consejo Provincial de Educación. Vamos a ver en qué queda eso, ¿sí? Porque ahí hay, creo yo, suficiente materia penal como para llegar a una condena. Vamos a ver en lo que queda. Dicho esto, hay otra cosa que también se confunde, y es el sistema de excarcelación. Porque aquí mucha gente habla de que queda adentro o queda afuera, pero en realidad lo que ocurre es que se lo detiene, se inicia el proceso y en el mientras tanto hay que determinar si queda dentro desde el punto de vista de la prisión preventiva o si es excarcelado. El problema es que el régimen que da la sensación que es demasiado liviano es el de la excarcelación, que es lo que genera que la persona que denuncia el robo a la mañana vea a la misma persona denunciada a la tarde en su mismo barrio pasando por enfrente de su casa. Eso tiene que ver con la excarcelación. Y le preguntaría yo si en el nuevo código esto es lo que yo he criticado casualmente de este código. Yo critiqué, dije en su momento que no estaba de acuerdo con que se haya eliminado el inciso de un artículo. Fíjense qué finito estamos hablando, es un inciso de un artículo que les permitía a los jueces denegar es decir, haciendo uso de la prudencia que le exige la ley y la Constitución, los jueces podían disponer, a veces sí, a veces no, el encarcelamiento o la excarcelación, dadas determinadas pautas objetivas, ¿sí? Bueno, esta discrecionalidad prudente que ponía que le daba como instrumento el código es la que desapareció. Pero no es que desapareció de este código, ya desapareció con este código, a pesar de que está escrito. Entonces, los que después me llamaron para decirme, no, pero esto es así, ¿qué querés? ¿Para qué lo vamos a dejar si igual ya no lo estamos cumpliendo? Bueno, esto es una realidad, habrá que ver por qué no lo estamos cumpliendo. Hay fundamentos, la Corte dijo, bueno, cada uno tiene su posicionamiento. Yo sigo sosteniendo que no es tan así. Yo creo que hay que dejarle un margen de discrecionalidad a los jueces, porque para eso son jueces. Si no, pongamos una maquinita, una computadora, introducimos parámetros y que la computadora diga si los carcela o no los carcela. Hacemos una pequeñísima pausa y un bloque cortito más con el doctor Rubio y con Guillermo Ladán, por supuesto.